Buenas noches. Shalom, Juan Pablo. Bueno, vamos a dar inicio a este estudio, a ver si los hermanos llegan a integrarse al estudio y a ver si también lo puede hacer nuestro hermano William. Parece que ha tenido algunos inconvenientes, que no ha podido él ingresar o enviar el link al grupo para poder dar la clase. Muy bien, entonces nosotros vamos a compartir la parashá que toca esta semana. Muy bien. ¿Algunos de ustedes cuenta con una Biblia a mano para poder estudiar? ¿Sirve la Reina Valera, hermano? Sí, sí, sirve. Bueno, vamos a ver que los versículos, ahorita fijándome yo, aquí tengo una versión en el móvil, tengo la textual y la parashá, esta comienza en Baikra, el libro de Levítico, capítulo 6, pero creo que en las versiones está en el capítulo 9. A ver, fíjese, vamos a ver si es en la Biblia textual. Es Levítico capítulo 6, versículo 9 o versículo 8, desde el 8. Leyes de los sacrificios, dice en la Reina Valera. Ya, ¿cómo comienza el versículo? Habló Yahvé a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley de los holocaustos. Así empieza. Ah, muy bien, desde ahí entonces. Bueno, en las versiones, vamos a ver, yo tengo también aquí la Biblia textual. En la textual está comenzando en el versículo 8. Pero dentro de lo que es la Torá misma, esta parashá se encuentra en el libro de Baikra, el mismo Levítico, lo que se conoce como Levítico, pero aquí va a comenzar en el capítulo 6, versículo 1. Bueno, esa es la diferencia entre tener Torá y tener versiones. Bueno, entonces vamos a poder hacer la bendición para poder dar lectura a la Torá y poder dar inicio al estudio. ¿Alguno de ustedes que quisiera hacer una verajá, una bendición al Creador por este tiempo que nos permite tener para estudiar? Shalom, hermano. ¿Me escuchan? Sí, sí, estimado Eduardo. Adelante. Shalom. Alabanzas a ti, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar aquí reunidos en tu calor presencia, Padre. Que este estudio seas tú quien nos ayude a que podamos entender cada una de las palabras que en tu Torah están escritas, Padre. Que este estudio sirva para redimir aquellas situaciones que nos atañen día con día, que este estudio sirva para que podamos tener salud de alma, de cuerpo, y para que en este momento pues des la bendición a aquellas personas que forman esta gran comunidad de estudios, Padre. Necesitamos de ti, necesitamos de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, para día con día poder salir adelante. Ayúdanos, Padre amado, porque sin ti nada somos. Amén. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea el Creador por darnos el tiempo de estudio de la Torá. Amén. Bien, entonces vamos a irnos al libro de Levítico, que se conoce en las traducciones en las Biblias, el libro de Levítico. En la Torá lo conocemos como el Sefer Baikra, el libro y llamó, es el tercer libro de la Torá. Y vamos a irnos al capítulo 6. Para las versiones empieza desde el capítulo 8 en adelante.
Si nos puede colaborar, estimado Juan Pablo, con la lectura. Amén. ¿Desde qué capítulo entonces aquí en esta Biblia? El capítulo 6, versículo 8. Ya. ¿Hasta dónde, disculpe? Todo el capítulo 6, desde el verso 8. Ya. Leyes de los sacrificios. Habló aún Yahweh a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahweh en el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Yahweh. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo es, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Yahweh. Toda cosa que tocare en ella será santificada. Habló también Yahweh a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Yahweh el día que fueren ungidos. La 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Yahweh. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Ese estatuto perpetuo de Yahweh, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Yahweh. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Hasta ahí sería. Muy bien, Toda Rabá. Muchas gracias por la lectura. Muy bien.
Entonces, hoy, Baruch Hashem, vamos a poder estudiar esta parashá de esta semana que comienza. Es la parashá Tzav. Y bueno, esta parashá habla acerca de las funciones específicas que tenía que realizar Aarón como sumo sacerdote, como el Cohen Gadol, el sacerdote principal, y también las funciones específicas para sus hijos, sus descendientes, que también iban a ser los Kohanim, es decir, los sacerdotes secundarios o subalternos, donde ellos tenían que realizar todo ese servicio a través del Mishkan. Mishkan que ya había sido construido, había sido preparado, ya había sido consagrado, y bueno, el Eterno mismo ya había hecho que su presencia misma, a través de la inauguración que la realizó Moshe, a través de esos 8 días que él hizo esa preparación, entonces Adonai aprobó todo lo que ellos habían realizado dentro del santuario, y entonces dio lugar para que ya los Kohanim, ahora sí, ellos específicamente, solamente ellos iban a ejercer esas funciones dentro del Mishkan, del santuario móvil, en este contexto en el que estaban en el desierto. Muy bien, entonces esta para allá vamos a ver que comienza a través de la orden del Eterno a Moshe, de poder nuevamente ordenar a Aarón y a sus hijos con una orden. En las parashat anteriores nosotros ya vimos los tipos de korbanot, los tipos de ofrendas de acercamiento al Creador que tenían que ofrecer o que existían dentro de lo que es el Mishkan, y posteriormente dentro de lo que es el templo en Jerusalén, ya cuando estaba establecido Israel ya como pueblo, la Tierra Santa, lo que se conoce en hebreo como Bet Hamikdash, el templo sagrado, construido por Salomón. Entonces, el sistema es el mismo, la Torá no cambia en ese sentido. Eran los Kohanim, eran los sacerdotes, y el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, que realizaba esos trabajos funcionales dentro del Mishkan o dentro del templo, del Bet HaMikdash. Y vimos nosotros en la anterior parashá, en la parashá Vaikra, nosotros vimos allí los tipos de korbanot, los tipos de acercamiento que podía tener un yehudí, es decir, un hijo de Israel, hacia el Creador. Cómo éste podía acercarse, ya sea para agradecimiento, ya sea para ofrecer ofrendas de paz, ya sea por culpas de transgresiones o por culpas que tal vez él no haya sabido que ha cometido alguna transgresión, luego se entera que sí la cometió, y bueno, tiene que tratar de corregir ese error que cometió, y bueno, eso hacía que ofrezca ese corbán. Y bueno, cada hijo de Israel era responsable de asumir esa responsabilidad él mismo cuando quería realizar ese servicio. Él debía presentar estas ofrendas, ya sean a través de animales, a través de vegetales o a través de cereales. Entonces, todos estos tipos de korbanot, estos tipos de ofrendas que se ofrecían en el santuario, era con la intención de poder acercarse más a Hashem, entender más a Hashem, entender más la divina presencia que lo estaba acompañando en el desierto. Ya Israel había recibido la Torá. Torá, lo que se conoce como Torá, es que el Eterno le había dado instrucciones específicas a Israel con las cuales ellos debían conducirse. En las parashot de Mishpatim, por ejemplo, nosotros hemos visto una cantidad de listas donde allí destacan muchos mandamientos específicos que tienen que hacer los hijos de Israel, ya sea mandamientos con el Eterno mismo y también mandamientos cuando se encuentran con su prójimo. Entonces ya tienen instrucciones específicas. Ahora lo que queda es poner en práctica todo eso, esas instrucciones que el Eterno le ha revelado a Moshe, y Moshe la ha transmitido al pueblo de Israel.
Muy bien, entonces en ese contexto viene esta para allá. Todo eso lo tenemos que tener en mente para poder ya determinar estas funciones de estos sacerdotes que van a cumplir específicamente, donde el Eterno le habla a Moshe y le dice que a Aarón y sus hijos eran los encargados de poder cumplir con estas ordenanzas. Y la para allá viene comenzando diciendo Tzav. Tzav es una palabra en hebreo que significa encomienda, ordena, urge. Ordénale a Aarón, es decir, háblale a Aarón e indícale lo que tiene que realizar dentro del santuario. Recordemos que recién a Aarón, el sumo sacerdote, va a poder ejercer su función como tal. Entonces, Moshe es el que lo capacita, ¿no? Y a través de la orden del Eterno. Por eso la Torah comienza diciendo que el Eterno le dijo a Moshe esa orden que le diera para Aarón, su hermano, y para sus descendientes, para sus hijos. Bueno, y los comentaristas dentro de la Torah del pueblo de Israel dicen de que esa palabra tzav no ha sido colocada al azar en esta parashá, sino que esa palabra tzav, lo que significa ordena o encomienda para Aarón, está ligado a la palabra mitzvah, lo que nosotros conocemos comúnmente como mandamiento. Entonces, tzav está relacionado con la palabra mitzvah. Entonces, ¿qué viene a hacernos referencia a esto? De que esta instrucción específica que el Eterno le dio a Moshe para que se la transmitiera a Aarón, era específicamente una instrucción, un mandamiento específico para Aarón y sus descendientes. Esa acción que ellos iban a realizar a través de este mandamiento iba a ser que su nivel de acercamiento al Eterno a través del servicio que ellos iban a ofrecer sea el más adecuado, el más puro y el más santo para el Creador. Y esto nos viene a indicar a nosotros, por ejemplo, que los hijos de Israel tenemos que cumplir, según la Torá, según los Jajamín, o sea, según los sabios del pueblo de Israel, dentro de la Torá existen 613 mandamientos, 613 mitzvot. Todos esos mandamientos somos responsables, todo el pueblo de Israel, de cumplir. Todos la cumplimos, pero de manera particular. Existen 3 grupos dentro de Israel por la cual se dividen estas 613 mandamientos. Estaban divididos específicamente los mandamientos por los sacerdotes, por los levitas y por el pueblo en general. Muchas de los mandamientos solamente tenían que ser cumplidos por los Kohanim, los sacerdotes y sus descendientes, los sacerdotes, los descendientes de Aarón, específicamente, que ellos eran los sacerdotes. Otras funciones específicas con mandamientos específicos tenían que cumplir la tribu de Leví, que estaba asociado también al Mishkan, pero esto eran con cargos y con rango mucho menos alejados del santuario mismo, de lo que estaba estructurado. Los levitas, sus funciones y los mandamientos que ellos tenían que realizar era más en el patio exterior. Entonces ellos eran como asistentes para los sacerdotes. Entonces para ellos hay mandamientos específicos y otros mandamientos también que ya eran para el pueblo en general. El pueblo en general, donde ahí ya se dividen, ¿no? Mandamientos para varones específicos y también mandamientos para mujeres específicas. Y también hay mandamientos dentro de los mandamientos que son para el pueblo en general, de acuerdo a la actividad en la cual realizan los hijos de Israel. Entonces, la palabra mitzvah en esta parashá, tzav, engloba, si bien la kedushá, quiere decir la santidad, el apego más cercano que tenía el ser humano al Creador en ese tiempo era el sumo sacerdote, Aarón, y que a él le fue conferido este mandamiento específico. Entonces esa palabra tzav viene a unirnos de que todas las mitzvot, es decir, todos los mandamientos, tienen ese nivel de santidad. Aunque el sacerdote tenga que cumplir mandamientos específicos, el efecto de todas las mitzvot tienden el mismo nivel de kedusha. Las funciones
en la cual cada uno las desarrolla, las realiza, es de manera diferente. Pero todas las mitzvot tienen ese objetivo de poder conectarnos con lo espiritual, con la santidad, con la pureza, con la conexión divina, con el Creador mismo. Y es allí donde nosotros vemos la importancia de que no solamente uno podría decir, solamente los mandamientos específicos de los sacerdotes, sí, esas son leyes muy estrictas, ellos tienen que realizar muchas otras leyes más, entonces el Eterno puede mostrar mucho favor sobre ellos porque ellos cumplen más mandamientos. Sino que cada misvá que uno realiza, cada mandamiento que uno realiza con mucho esmero, con mucha fuerza, con mucha conexión, entonces esa mitzvah está dentro de la categoría de poder acercarme al Creador. Entonces, por eso es importante esta parashá en su comienzo con la palabra tzav, porque esa orden, esa encomienda que Moshe le transmitió a Aarón por voluntad del Eterno, del Creador, entonces tiene el mismo estatus para cada hijo de Israel, para cada componente, ya sea Kohanim, ya sea levita o ya sea del pueblo de Israel. Muy bien, entonces en esa categoría engloba, por eso esta palabra conlleva la raíz dentro de la palabra de la mitzvah. Contiene las mismas letras hebreas. Muy bien. En ese sentido vamos a entender de que la orden viene ahora y así un poquito específica, la mitzvah que le da Moshe a Aarón y a sus descendientes, de que permanezca, dice, esta ofrenda olá. Bueno, aquí habla un tipo de corbán. Esta es la ofrenda olá que permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. Lo que comúnmente se conoce en las versiones o en las traducciones es como el sacrificio continuo, donde los sacerdotes tenían que, en las versiones dice, ¿no? Sacrificarlo continuamente de día y de noche, todos los días. Esto no tenía que parar. El fuego de esos sacrificios, o es de esas ofrendas, mejor dicho, era continuo, tanto por la mañana, así también como en la tarde. Entonces, esa era la función que tenían los sacerdotes. Una de las funciones es de que este mandamiento para Aarón y su descendiente tenía que ser continuo, tenía que ser repetitivo, permanente y constante. Y lo importante de estas ofrendas, de estos korbanot, es que tenían horarios específicos. No se podían realizar ni más temprano ni después. Específicamente ellos, lo primero que hacían los sacerdotes era preparar estos korbanot para que continuamente se estén presentando como olor fragante delante del Creador. Y entonces esa es la orden. Y viene a especificarnos de que el Eterno le instruye a Aarón de que le ordena de que ese fuego tiene que permanecer ardiendo y no tiene que consumirse, no tiene que apagarse. Constantemente Aarón tiene la responsabilidad de que ese fuego permanezca ardiendo siempre. Mientras esté ejerciendo en el santuario, él tenía que estar preparado y observando siempre de que esa misma, o sea, de que siempre se mantenga la llama encendida dentro de estos korbanot, de estos sacrificios. Muy bien. Dice, el fuego del altar debe ser mantenido ardiendo en él diariamente, que un sacerdote se vista con sus vestimentas de lino y sus pantalones de lino, que aparte un poco las cenizas de las ofrendas que el fuego haya consumido como ofrenda olá sobre el altar, y que las deposite al lado este del altar. Un sacerdote deberá cambiarse esas vestimentas por otras y deberá retirar las cenizas afuera del campamento a un lugar puro. El fuego sobre el altar deberá quedar encendido, no deberá apagarse. El sacerdote deberá quemar la leña sobre él todas las mañanas y deberá preparar sobre él la ofrenda olá
la ofrenda de elevación, y hará consumir sobre él las partes más seleccionadas de estas ofrendas Shelamim, de paz, que haya un fuego constante sobre el altar que no se extinga. Muy bien, entonces podemos ver específicamente, ¿no?, que la orden a Aarón y a sus hijos es de que cuando ellos presenten este corbán, esta ofrenda continua por la mañana y por la tarde, de que siempre esté en constante alimentando el fuego a través de las cenizas que quedaban. Ellos tenían que juntarlas, las cenizas, y eso que avive el fuego. Ahora, cuando las cenizas ya estaban acumuladas, eran muchas, entonces otro sacerdote tenía que vestirse con vestimentas limpias, tenía que apartar esas cenizas y tenía que sacarlas fuera del campamento a un lugar puro. Y allí tenía que introducirla. Entonces nosotros podemos ver que específicamente la orden es de que este corbán, esta ofrenda que tenía que ejercer a Aarón, tenía que ser diaria, constante, y no debía apagarse el fuego nunca. Siempre debía estar ardiendo. Muy bien. Nosotros, como sabemos, la Torá es eterna y su mensaje espiritual también es eterno. Si bien esto se cumple a través de la orden específica a Aarón, que él tenía que realizarla, y a través de eso él entendía cómo era su servicio al Creador y cómo él tenía que hacerlo con toda su devoción, con todo su esfuerzo, con toda esa concentración para poder presentar un sacrificio delante del Creador lo más puro y lo más correcto posible. Es decir, que tenía que estar en cada detalle dentro de lo que él tenía que realizar como función, tenía que poner bien atención para que todo se mantenga en ese nivel de esa ordenanza. Muy bien, entonces allí es donde nosotros podemos ver, como la Torá es también para nuestros tiempos, podemos entender. Y aquí es donde dicen, los sabios del pueblo de Israel comentan de que así como en el santuario estos sacrificios tenían que ser constantes, tenían que ser permanentes, y que la llama dentro del altar tenía que ser también constante, tenía que mantenerse encendida todo el tiempo, así también tiene que ser nuestro servicio al Creador. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados, muchas veces nosotros, ¿no?, realizamos muchos mandamientos, vamos conociendo la palabra del Creador, vamos entendiendo las mitzvot, cómo aplicarla en nuestras vidas, qué realizar, qué no realizar, cómo hacerlo, qué cosas debemos utilizar, qué debemos dejar de lado para poder ofrecer un servicio correcto delante del Creador. Y esto nos viene a indicar, una vez que nosotros aplicamos los mandamientos en nuestras vidas, ese fuego, esa llama, ese espíritu de santidad que nosotros realizamos estos mandamientos se tiene que mantener en ese nivel de constancia, ardiendo siempre en cada misma, como si fuera la primera vez que nosotros estamos realizando ese servicio al Creador. Entonces, esto no quiere decir que nosotros no debemos enfriarnos con la rutina. Miren, en la Torá, la forma de aprender la Torá es a través de la repetición. En las tefilat, por ejemplo, que decimos en la mañana, en la tarde y en la noche, todas los sidurim, es decir, los rezos que ya están establecidos, todos son los mismos, no van a variar. El Shabbat, tenemos que ofrecer el mismo servicio al Creador. La Torá tenemos que estudiarla todos los días, constantemente. Entonces, hay muchas acciones, hay muchas mitzvot, muchos mandamientos que nosotros realizamos y debemos nosotros aprender y entender de que la forma en cómo nosotros estamos aplicando una mitzvah, como la estamos realizando, siempre tiene que estar con nuestra llama encendida, con el fuego ardiendo de que verdaderamente sabemos para quién estamos realizando esa mitzvah, delante de quién estamos parados. Y así, por ejemplo, cuando ya yo quiero cumplir un mandamiento, quiero cumplir Shabbat, por ejemplo, entonces ya anticipadamente yo veo cómo
estoy dedicando el tiempo para poder guardar Shabbat? ¿Cómo voy a dedicar ese tiempo especial para el Creador? Como si fuera la primera vez. Y estoy añadiendo algo que puedo hacer adicional para poder acercarme a Él, para poder ofrecer un servicio también a Él. Entonces, ahí estoy con ese fuego ardiendo. Pero si simplemente yo espero que llegue Shabbat o ya está por llegar el viernes en la noche y bueno, ahí me acuerdo que llega Shabbat y ahí recién quiero hacer las cosas y a veces tal vez el tiempo no da y todo sale de forma imprevista, entonces verdaderamente no estamos con el fuego ardiendo en nuestro interior para poder buscar esa conexión con el Creador. Y tal vez eso es lo que nos demotiva muchas veces de las cosas como nosotros estamos ofreciendo el servicio al Eterno. Muchas veces tal vez no sentimos nada al poder realizar algún servicio al Creador. Y tal vez es porque no lo estamos haciendo de una manera verdaderamente adecuada, una manera verdaderamente donde nuestro corazón está ardiendo por querer realizar ese mandamiento, como si fuera la primera vez que lo estamos realizando para el Creador. Entonces, esta orden para los Kohanim, para los sacerdotes, también viene a indicar a nosotros de que nunca tiene que apagarse el amor que tenemos nosotros por Hashem. Ese amor, como estas llamas sobre el altar que ascendían como olor fragante en forma de humo, así también en nosotros tiene que ascender constantemente nuestro amor, nuestro respeto, el honor que le damos al Creador. Y así verdaderamente vamos a poder experimentar lo que la Torah misma da para el ser humano, que es la verdadera felicidad. Cuando podemos cumplir ya los mandamientos, verdaderamente encontramos felicidad en nuestro interior. Encontramos paz, encontramos tranquilidad, nos sentimos mejores, sentimos que somos mejores personas, que verdaderamente ya estamos acercándonos al Creador. Todo eso es lo que aviva a un hijo de Israel. Permanecer constante en la presencia del Creador. Eso es lo que lo va a mantener vivo. Mientras no sea de esa manera, entonces tal vez vamos a poder realizar muchas mitzvot, muchos mandamientos, pero de forma tal vez mecánica o automática, donde verdaderamente las hacemos, pero simplemente porque llegó el tiempo de hacerlas. Y no porque, bueno, es un tiempo especial donde verdaderamente puedo ofrecer algo a Hashem. Recordemos, Hashem, es decir, el creador del universo, no necesita nada del ser humano, no necesita nada de nosotros. Pero, como dice la Torá, cuando nosotros realizamos las instrucciones específicas que Él ordena en su Torá, entonces esas acciones son muy valiosas delante de Él. No porque las necesite, sino porque ve nuestra obediencia, ve nuestra fe, ve nuestro pequeño esfuerzo que nosotros estamos queriendo realizar por conocerlo a Él, por estar cerca de Él y por comprender su voluntad. Entonces, eso es lo más importante. Por eso dice la Torá que eso llega como olor fragante delante de Él. Él lo que mira es verdaderamente si nuestra acción es pura de corazón, eso va a tener un efecto en los cielos. Y en los cielos van a decretar verdaderamente de que si somos meritorios de recibir la presencia del Creador, la vamos a recibir. Pero, como dije, eso es lo que tiene que arder en nosotros. Por eso la mitzvah para Aarón y sus hijos, que ellos eran los representantes del pueblo de Israel, los sacerdotes, entonces es que todos nosotros debemos mantener viva esa llama, siempre. No debe apagarse nunca. Por eso los jajamín se los llama a los sabios del pueblo de Israel. Ellos, por ejemplo, han decretado de que tienen que haber horario específico donde uno mismo se comprometa a poder estudiar la Torah y no negociar ese tiempo, ya sea en estudio de la Torah, ya sea en las plegarias, en las oraciones, o en el cumplimiento de alguna misbah, o en hacer algún acto de bien. Entonces, yo establezco mi horario. Y cuando yo soy constante en lo que yo he prometido hacer, ahí voy a ver bendición, ahí voy a ver cambio, ahí voy a ver crecimiento, porque estoy manteniendo vivo esa llama que está en mi interior, en mi alma. Entonces, por eso dice, la Torah dice que esta ofrenda de este corbán tenía que permanecer constante.
Así también nosotros, cada mitzvah que realizamos tiene que ser constante, permanente, llena de amor, profunda, con todo nuestro entendimiento, intelecto que podamos realizarla. De esa manera puede llegar a ser. Hay una historia donde se cuenta un gran sabio dentro del pueblo de Israel que pudo llegar a comprender mucho de las instrucciones del Creador y vivirla en su época, en su generación. Le preguntaron al rabino, ¿cómo fue usted que pudo llegar a poder llegar a ese nivel tan grande de poder entender la Torá, de poder aplicarla y de poder vivirla? Y él le contestó algo muy interesante. Le dijo, la Torá que yo aprendí, la aprendí en 5 minutos. Solo me tomó 5 minutos aprender toda la Torá que tengo en este momento. Y el que le estaba preguntando era uno de sus talmidín, uno de sus alumnos. Le dijo, ¿cómo puede ser que solamente en 5 minutos hayas aprendido toda la Torá y hayas llegado a esos niveles de poder aplicarla y enseñarla a nosotros, tus alumnos? Y él les respondió, te voy a explicar, cuando yo estaba por ir a algún lugar y esperaba el bus, tenía 5 minutos. Y esos 5 minutos los aplicaba en mi estudio de Torah, hasta que llegue el bus. Otro día tenía que ir a una cita médica, y en la cita médica también tenía que esperar 5 minutos para que me atienda el médico. Entonces esos 5 minutos los dedicaba para el estudio de la Torah. Tenía que ir a otro lugar, tenía ese tiempo, todos los días dedicaba 5 minutos a mi estudio de Torah. Y eso fue lo que me permitió llegar a estos niveles de conocimiento y de entendimiento de la Torah. Entonces, el principio está ahí. Si nosotros somos constantes en las cosas que le vamos a dedicar al Creador, en el tiempo, imagínense, lo más importante que el ser humano tiene es el tiempo. Cuando uno está dedicando su tiempo, es como si estuviera dedicando su vida misma, porque la vida del ser humano se mide por el tiempo que él vive. Entonces, el tiempo que yo le dedico al Creador, verdaderamente eso sí es valioso. Y eso es lo que crea mi fortuna en el mundo por venir, es decir, en la edad del Mesías. Entonces, por eso esta mitzvah es tan importante que el Eterno le declaró a Moshe para que se la diera a Aarón y sus descendientes, que eran los representantes del pueblo de Israel, para que todos entiendan de que así como el sumo sacerdote todos los días mantenía prendido esa llama en el altar, y todos los hijos de Israel cuando iban a ofrecer un corbán entendían de que esa llama constantemente subía como humo, entonces así, si nosotros, ellos decían, si nosotros permanecemos también así delante de Hashem, estaremos ofreciendo también nosotros nuestro servicio adecuado, y Hashem nunca se va a apartar de nosotros y siempre va a estar para poder asistirnos y para poder ayudarnos nuestra roca. Muy bien, entonces ese es uno de los mensajes claves de esta parashá, de estos primeros capítulos, de estos primeros versículos que hemos leído, de esta orden que el Eterno le dio a Moshe, de permanecer este corbán encendido constantemente y que el fuego nunca se llegue a extinguir. Muy bien. Si hasta aquí hay alguna pregunta, algún aporte para poder desarrollar un tema más, podemos verlo. Si no, vamos a seguir comentando un poquito más adelante. ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces veamos el versículo 7. Bueno, yo tengo aquí la Torá para poder leer la lectura. En las versiones ya está un poquito más atrás en los otros versículos. Creo que estará en el versículo 12 o 13. Bien, el capítulo 7 aquí dice: y esta es la ley de la ofrenda minjá, de harina. Los hijos de Aarón deberán llevarla ante Hashem frente al altar. Que tome de ella
un puñado de harina de trigo y de su aceite. Y todo el incienso que está sobre la ofrenda. Luego que haga consumir sobre el altar como fragancia agradable para Hashem, es porción de recordatorio para el Eterno. A Aarón y sus hijos comerán el remanente. Deberá ser comido con matzot. ¿Alguien sabe lo que es una matzá o matzot? Matzá es el pan sin levadura. El pan sin levadura. Entonces, Aarón tenía que comer estos panes sin levadura en el lugar sagrado, en el Mishkan, en el templo, en el santuario. Deberán comerlo en el patio de la tienda del encuentro. No deberá hornearse con levadura. Aquí ya lo especifica. Es la parte que le corresponde a ellos de mis ofrendas de fuego. Es lo más sagrado como la ofrenda hatat, como la ofrenda por la falta, y como la ofrenda asham, por la ofrenda por la culpa. Todo varón descendiente de Aarón podrá ingerirlo. Es decir, solamente los kohanim podían comer estos tipos de ofrendas de harina. Es un estatuto eterno para todas tus generaciones de las ofrendas de fuego del Eterno. Todas o todo aquel que lo toque asumirá ese mismo estatus. Muy bien. Entonces aquí podemos ver que ya adicionalmente se le da a Aarón otra orden. Se le da una ley, la ley de la ofrenda minjá, la ley de la ofrenda de harina, donde Aarón tenía que llevarla ante Hashem sobre el altar, es decir, él, Aarón, primeramente, el sumo sacerdote tenía que ofrecer este corbán de harina. Tenía que ofrecerlo ante el altar, tenía que colocarlo en el fuego, y de esa parte seleccionada de harina, una parte era para la ofrenda de fuego y otra parte era para que él la pueda ingerir junto con sus hijos. Bueno, lo interesante de esto es de que la ofrenda minjá era una ofrenda donde, recordemos, en la parashá anterior, la parashá Vaikra, habían ofrendas de animales vacunos, de animales ovinos. Estaban luego las ofrendas de cereales, estaban los polluelos y las palomas, y luego, por último, estaban las ofrendas de harina, y estas estaban categorizadas para las personas menos pudientes en ofrecer sus korbanot, sus ofrendas. Entonces, nuevamente, ¿no? El Eterno viene a mencionar a Aarón, si bien podría ofrecer un toro, uno de los vacunos, con lo cual era sobresaliente para el Eterno, algo de mucho valor, viene a ofrecer lo menos considerado valorado, como es la ofrenda de harina. Porque la ofrenda de harina era algo que simplemente los menos pudientes, los más pobres, los que no tenían muchos recursos, llegaban a ofrecer este tipo de corbán, este tipo de ofrenda. Y también el Eterno mismo le dice, igual que en las categorías anteriores, que esa ofrenda tenía el mismo estatus que el Eterno la iba a recibir, el mismo valor que las otras ofrendas que también podían hacerlo, podían entregar gente más pudiente. Entonces, para que el menos protegido, el que no tenía muchos recursos, no se sienta humillado por alguien que sí podía entregar un poco más, el Eterno le dice de que esa ofrenda también sube como olor fragante delante de Hashem y es considerada muy valiosa.
Muy bien. Entonces es ahí donde Aarón da el ejemplo de la humildad para los que tienen y pueden presentar otro corbán de mayor estatus. Y Aarón es el que tiene que ofrendar la ofrenda menos considerada entre los niveles de importancia económicamente. Pero es el sumo sacerdote, representante del Eterno mismo, que ofrece esta ofrenda para demostrar que no solamente es el que lleva una ofrenda muy importante, él es el que va a recibir verdaderamente mayor perdón por el Creador. No porque uno vaya a llevar el mejor vacuno o el mejor ovino o el mejor caprino, entonces el Eterno lo va a considerar más y pueda llegar a pensar de que puede sobornar al Eterno porque está presentando eso, que es más elevado, que es de mayor valor económico. Entonces el Eterno lo puede escuchar más, ¿no? El Eterno lo puede escuchar más en consideración con otro que simplemente ha traído un poco de harina. Entonces la Torá viene y le ordena a Aarón y le dice a través de Moshe: tú, a Aarón y tus descendientes van a ofrecerme una ofrenda minjá, una ofrenda de harina. Y ustedes van a realizar esa ofrenda y me la van a presentar a mí. Entonces, ahí, cuando todos entendieron de que a Aarón lo primero que realizó a través de la ley que el Eterno le dio era una ofrenda minjá, es que verdaderamente el Eterno estaba mostrando la humildad al pueblo de Israel. Todos tienen que entender de que, de acuerdo a las posibilidades que ellos puedan presentar sus korbanot, sus ofrendas, el Eterno lo que iba a mirar nuevamente, como dijimos, es la intención, la pureza y el acercamiento con que ellos quieran acercarse al Creador. Muy bien. Y lo interesante de esto es de que el sacerdote tenía que, esta ofrenda, él tenía que realizarla todos los días. Y no así sus hijos, sus descendientes. Los descendientes solamente cuando le tocaba el servicio a ellos, ellos ofrendaban solamente una vez esta ofrenda minjá, esta ofrenda de harina, pero el sacerdote nuevamente tenía que ofrecerla todos los días. El primero que la ofrecía era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, el sacerdote principal, en este caso a Aarón. Él la ofrecía primeramente y luego sus descendientes. Pero el sacerdote, como dije, todos los días era el primero en ofrecerla. Él día tras día la ofrecía. Y nuevamente viene a indicarnos la Torá. Parece algo mecánico, ¿no? Parece como, si lo estás haciendo ahora, lo vas a hacer mañana y lo vas a hacer pasado. Pero el Eterno conocía quién era Aarón, conocía las intenciones y la pureza con que Aarón realizaba su trabajo, y el Eterno sabía que cuando Aarón lo hacía, nuevamente, lo hacía como si por primera vez el Eterno le haya dicho a Moshe: dile a Aarón que me lo haga esta ofrenda para mí. Con ese entusiasmo Aarón todos los días ofrecía ese corbán, todos los días ofrecía esa ofrenda de harina. Y así, nuevamente, el ejemplo de la humildad. Esto es humildad. Y la Torá por eso viene a decir de que esta ofrenda es minjá. Nuevamente, hacemos recalco de que habían otras ofrendas de mayor nivel de estatus económico. Pero esta viene a mostrar la humildad con que la persona debía acercarse para ofrecer un verdadero corbán, un verdadero acercamiento al Creador. Y la intención, la voluntad, el deseo y las ganas de poder realizar ese mandamiento estaba a Aarón. A Aarón, que era el que la estaba realizando todos los días con esa misma humildad, con ese mismo criterio, con ese mismo carácter de servicio. Por eso a Aarón, dicen los sabios del pueblo de Israel, era uno de los hombres más humildes. Junto con Moshe, él era el hombre más humilde que siempre buscaba la paz, la armonía entre los hermanos, porque la pureza del corazón de Aarón siempre estaba entre los demás. En este caso, del servicio hacia el Eterno. Cuando era con los hijos de Israel, en que haya paz, en que haya armonía en la familia, en los hogares, era con ellos.
Entonces, como Aarón era el representante de toda la comunidad de Israel, él estaba dando el ejemplo a través de esta instrucción que el Eterno mismo le había indicado a través de Moshe Rabén. Moshe, nuestro maestro. Muy bien. Entonces, ya aquí es donde sus hijos también tenían que realizar esto para poder demostrarle de que si bien ellos eran los representantes, es como ahora, ¿no? Ahora uno cuando quiere ser líder dentro de un contexto hebreo, contexto judío, el líder no va a estar arriba y va a querer, a través del poder que tiene, manipular a los demás o tomar las decisiones por su propia cuenta, o decir, bueno, yo soy el que mando aquí, yo tengo la última palabra, yo soy el que tomo las decisiones. El orgullo, ¿no? El querer sobresalir sobre los demás, la soberbia. Esto es lo que viene a cortar la Torá y le dice, miren, ¿quién es el más importante dentro del pueblo de Israel? Los Kohanim. ¿Por qué? Porque ellos están a mi servicio. Ellos viven para servirme a mí. Muy bien, vean su ejemplo de ellos. Vean a Aarón y vean a sus descendientes. Y a través de estas ofrendas, de estos korbanot, vean cómo humildemente ellos me presentan esto a mí y cómo ese servicio a ellos los hace verdaderamente personas importantes, sobresalientes, porque no están buscando su propio honor. Si ellos verdaderamente son líderes, son los representantes de ustedes, no buscan su propio honor, sino buscan honrarme a mí a través de un servicio adecuado. Entonces, hoy en día para nosotros también, de una u otra manera nosotros estamos influenciando sobre alguien, ya sea en nuestra comunidad, ya sea como jefe en el hogar, como hermano mayor, como tío, y siempre alguien nos está mirando de lado o de atrás, o siempre nos están observando cómo nosotros realizamos, cómo vivimos nuestra vida. Mucho más cuando vamos conociendo la Torá, ¿no? Porque la Torá nos exige principios, nos exige conducta, nos exige otro comportamiento que no se puede percibir en otra persona, porque la Torá nos exige verdaderamente tener una conducta de ética y de moral. Muy bien, entonces, para nosotros también, que muchas veces somos esos líderes para estos pequeños que también nos están observando, tal vez nosotros ni nos damos cuenta, pero la referencia que ellos tienen de la vida, de las cosas que ellos pueden ver, cómo pueden solucionar sus cosas o de querer hacer las cosas. Por ejemplo, un papá siempre va a hacer lo que haga el papá, el hijo siempre va a estar al pendiente de las cosas que haga el papá para poder hacerla él. Muchas veces las palabras funcionan, pero lo que más sobresale es el ejemplo que ellos dan. Ya sea ejemplo o simplemente la forma de vida como ellos están viviendo, ¿no? Porque la misma actitud, las cosas que ellos realizan, todo eso influencia sobre los más pequeños o sobre los que están viendo a su gran líder, en este caso a su papá, ¿no? A sus representantes, a aquella persona que admiran más. Entonces, ya sea de que una persona tenga un cargo importante, ya sea en una empresa, ya sea en una comunidad, ya sea en su familia, o simplemente con sus sobrinos, con los pequeños, entonces ahí estamos como líderes. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar la Torá a través de Aarón y estas ordenanzas? La humildad. Siempre nosotros debemos velar de que las cosas que estamos realizando no vayan a perjudicar a aquel que nos está observando, aquel pequeño que está viendo qué es lo que estamos haciendo. Por eso nuestra conducta tiene que ser lo más aprobable posible. Nosotros mismos tenemos que examinarnos cómo estamos andando, qué estamos realizando. Y a través de esas introspecciones que nosotros hacemos a diario, también nosotros nos definimos si verdaderamente estamos ofreciendo un servicio adecuado al Creador. Y esa es una de las maneras donde nosotros nos medimos nuestro nivel de santidad, si verdaderamente estamos viviendo en un nivel espiritual adecuado, verdaderamente estamos cambiando, estamos creciendo, estamos siendo mejores, es donde vemos los resultados, ¿no? Vemos los frutos de aquellos que nos están siguiendo los pasos. Entonces, así como Aarón y sus descendientes fueron humildes al poder presentar estas ofrendas, y ellos no dijeron, ¿por qué nosotros si somos los representantes del pueblo de Israel? ¿Por qué estamos ofreciendo estas ofrendas de los menos pudientes? ¿Por qué no ofrecemos torillo,
vaquillas, ovejas, carneros, porque el Eterno quiere enseñar, lo que quiere enseñar es la humildad. Uno no es más que el otro, sino que está para el otro, para poder asistirlo, para poder ayudarlo, para poder darle el ejemplo. Y eso uno lo va a hacer verdaderamente cuando esas cosas sean parte de su vida, sean parte de él. Porque con las palabras se pueden decir muchas cosas, pero la forma de vida con la que uno va viviendo, entonces es lo que marca la diferencia. Y la Torá, por eso la Torá se la considera que es un estilo de vida, no es simplemente leyes, decretos, instrucciones, es un estilo de vida donde usted verdaderamente va cambiando su actitud, va transformando sus cualidades tal vez menos negativas en positivas, va desarrollando y capacitando las positivas a mayores escalas, a mayores niveles, y así, bueno, se va formando, ¿no? De una mejor manera. Y eso es lo que la Torá viene a reafinar nuestras propias cualidades que nosotros tenemos como seres humanos. Muy bien. Y bueno, aquí también la Torá nos hace alusión de que estas ofrendas, una parte era para el altar, del altar de las ofrendas, donde tenían que ser consumidas en el fuego, pero también otra parte que quedaba, tenía que ingerirla. El sumo sacerdote con sus descendientes, con sus hijos, tenían que ingerirla, tenían que comerla. Y la Torá viene a especificarnos de que tenían que comerla con panes sin levadura o con matzot. Entonces, y cuando lo realicen esto, miren la categoría que le da la Torá, dice que va a ser sumamente sagrado. Es decir, va a estar lleno de kedushá, lleno de espiritualidad. Estas cosas que ellos realizan. Tanto así, dice la Torá, esto va a ser como una ofrenda hatat, es decir, por alguien que cometió una falta y tiene que presentar una ofrenda, un corbán, y también como la ofrenda asham, por aquel que ha cometido la culpa, es considerado al mismo nivel de kedushá, de santidad. Y estas leyes específicas para Aarón y sus descendientes, la cual es el capítulo 6, dice, todo varón descendiente de Aarón podrá ingerirlo. Es solamente para los sacerdotes, para los kohanim. Va a ser un estatuto eterno para todas tus generaciones. De estas ofrendas de fuego para el Eterno. Todos ellos la van a consumir y van a tener el mismo estatus. Muy bien. Entonces, ellos no tenían que comer nada de levadura junto con estas ofrendas de harina que tenían que presentar como ofrendas de fragancia agradable para el Eterno. Nuevamente, nos estamos acercando, este jueves tenemos la festividad de Purim. Después de la festividad de Purim, nosotros tenemos la festividad de Pesaj. La festividad de Pesaj se caracteriza también, es una de sus características principales, el de comer matzot. Matzot son panes sin levaduras, pan sin levadura. Y eso nosotros comemos en la festividad de Pesaj y en la festividad de las matzot, por 7 días. Y Baruch Hashem, estamos pronto a llegar a esa festividad. Entonces, los sacerdotes en ese contexto, ellos también, las ofrendas que les quedaba, su porción de ellos, que el Eterno les dijo que de sus ofrendas del Creador, también esa porción iban a poder ingerirla los sacerdotes. Entonces, ellos tenían que comerlas con matzot. ¿Por qué matzot? Y la Torá viene y especifica que no debe contener levadura. Y nuevamente aquí viene a tocar el tema del orgullo, porque los hajamim, nuevamente los sabios del pueblo de Israel, han dicho que la matzá es el pan del pobre. Nuevamente, el pan de aflicción, nuevamente, por ejemplo, en Pesaj, recordamos la esclavitud en Egipto, cómo nos oprimían allá los egipcios, y cómo nosotros allí verdaderamente no teníamos las condiciones y verdaderamente éramos considerados los peores. Y de allí como el Eterno nos rescató, no por nuestros méritos, no porque nosotros digamos, nosotros hicimos tal cosa para que el Creador nos salve,
sino que el Eterno mismo dice, por amor a su nombre, por amor a nuestros padres, por amor a su pacto, nos sacó de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que viene a enseñar? Nuevamente enseñarle humildad a cada hijo de Israel. Y fíjense la simetría, fíjense, la mitzvah, las mitzvot que nosotros realizamos todos los días tienen que estar llenas de humildad. No tiene que haber un poquito siquiera de ego, de orgullo, de sentirme yo que estoy haciendo las cosas por mi cuenta. Todo es un regalo de Hashem. El concepto de humildad es reconozco que mi fortaleza, mi capacidad que yo tengo, ya sea en entendimiento, inteligencia, alguna destreza que yo tenga, incluso mis debilidades, todo es un regalo de Hashem. Todo proviene de Hashem y es Hashem que me da la fuerza, me da la capacidad de poder realizarlo. Cuando yo entiendo de que Él está por encima de todo y que yo simplemente recibo lo que Él me entrega, ahí estoy siendo humilde, verdaderamente, en un contexto de la Torah. Entonces, humildad es grandeza, pero reconocer que la grandeza no es por mis propias fuerzas, no es por lo que soy, no es por lo que tengo, no es por lo que poseo, sino porque el Eterno me dio esta habilidad, esta capacidad para poder ejercer un servicio adecuado para Él o para poder transformar mi vida o para poder ser de bendición para alguien más. Entonces, nuevamente, está asociado la matzá, donde nosotros anulamos totalmente lo que es hametz. Hametz es lo que se conoce como levadura o el pan leudado. Entonces, cuando hay orgullo, cuando nosotros por un instante nos sentimos que tal vez, bueno, me esforcé tanto que recibí esta bendición del cielo y ahora, por ejemplo, puedo darse de acá, puedo dar mi diezmo. ¿Por qué? Tal vez porque, bueno, me fue bien el trabajo, hice buen trabajo o hice bien las cosas. Tal vez la Torah viene y nos dice de que no nos miremos mucho nosotros. Si bien nosotros hacemos nuestra parte, hacemos nuestro esfuerzo, porque tenemos la capacidad, nosotros fuimos creados a la imagen del Creador. Imagen y semejanza es decir, que tenemos la capacidad para tomar decisiones, para crear ideas, para poder relacionarnos con los demás. Pero un hijo de Israel tiene que reconocer que incluso aquellas cosas que él hace bien son porque el Eterno le permitió hacerlas. Y siempre un hijo de Israel da el honor a su Creador. Siempre ustedes van a escuchar dentro de los grandes sabios del pueblo de que nunca él se va a atribuir algo de algún bien que pueda realizar. Jamás. Incluso va a querer esconderlo. Va a querer, si él ha hecho algún bien a su pueblo, a su generación o alguna persona específica en particular, él nunca va a decir yo fui. Yo lo hice, fue porque yo lo visité, fue porque yo oré por él, fue porque yo, sino que siempre va a estar callado y dándole gracias al Creador por la bondad que ha tenido, ya sea en esa situación o ya sea con esa persona o con un problema o lo que haya sucedido. Entonces, por eso el Creador les ha dicho a todos los hijos de Israel, ustedes son mis siervos, solamente me van a servir a mí. No en un sentido de servicio de esclavitud y opresión como lo es dentro del sistema del mundo, ¿no? Donde siempre el que sobresale para más, es más superior, entonces tiene ventaja y él se siente más poderoso. Sino que el Eterno, cuando nos dice que Él es nuestro Señor, que nosotros somos su siervo, es en el sentido de que verdaderamente Él nos da la oportunidad de entender lo que es la vida verdaderamente. Porque Adán, el primer ser humano, fue creado con la capacidad de servir a su Creador. Esa fue la única función, una de las principales funciones que el Creador le otorgó a Adán. Y luego la de poder mantener este mundo en equilibrio y con el propósito. Pero nosotros fuimos creados para poder servir al Creador. Y fíjense, cuando hacemos esto, nosotros verdaderamente, nuestra alma
se llena de una alegría, de una satisfacción, de una plenitud que no es momentánea, no es pasajera y que permanece en nosotros. Y es eso lo que verdaderamente nos hace diferente a poder tal vez querer tener la felicidad o sentir felicidad, ¿no? O satisfacción en algo temporal que pueda suceder. Entonces, esa es la verdadera vida, esa es la verdadera satisfacción. Por eso la Torá viene y les dice y les indica a estos sacerdotes, a estos Kohanim, a Aarón y a sus hijos, de que todo ese servicio no es para que alguien diga, ay, mira, wow, el sumo sacerdote, qué grande es, cómo ofrece ese servicio adecuadamente, sino que todo lo que realizaban los sacerdotes y todos aquellos elementos que ellos tenían, porque ellos eran, por ejemplo, en este caso, que ellos eran los que ofrecían estos korbanot de minjá y de comer este pan sin leudar. Entonces entendían de que verdaderamente las acciones, las funciones de los Kohanim siempre era en honor a Hashem, siempre era humildemente de que el servicio que ellos les ofrecían era lo mejor que le podían ofrecer al Creador. Ellos no eran nada para ellos mismos, sino todo era el servicio al Creador. Y todo eso era lo que le daba la fuerza y la alegría de poder, para Aarón, hacerlo todos los días continuamente de una forma diferente. Aunque tenía que hacer lo mismo todos los días, por ejemplo, de ofrecer él tenía que ofrecer el sacrificio, la ofrenda de minjá. Todos los días lo tenía que hacer, pero lo hacía con este entendimiento. Lo hacía con esta conexión, verdaderamente. Me da la Hashem, me da la vida. Un día más para poder servir. Un día más para poder conectarme con Él. Un día más para poder entender que ya tengo otro nivel y poder acercarme a Él y poder entenderlo. Así que esa era la manera de estos sacerdotes y esa era la manera específica que el Eterno le instruyó estas leyes a estos sacerdotes por medio de Moshe para que se las haga conocer a los Kohanim. Cuando ellos estén realizando ese servicio, no les llegue el ego a estos sacerdotes, sino que entiendan de que su servicio es parte de su bendición. Su servicio de ellos es verdaderamente el propósito de sus vidas. Bueno, y entonces eso era la bendición que tenían estos sacerdotes y la influencia con la cual ellos transmitían estas leyes y para todo el pueblo en general. Muy bien. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, algo que quieran compartir, que les interese, que les haya motivado, o que hayan estudiado también ustedes y quieran compartir, quieran preguntar. Muy bien, si no hay preguntas, entonces hemos llegado hasta el versículo 12. Vamos a leerlo el versículo 12. Dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que cada uno de ellos debe ofrendar a Hashem el día en que fueran consagrados. La 10ª parte de una efa de harina fina, como ofrenda minjá. Día a día. La mitad de esa cantidad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Prepárala en sartén con aceite, hervida y horneada. Presenta la ofrenda minjá plegándola en pedazos, para fragancia agradable a Hashem. Es un decreto perpetuo. La debe realizar el sacerdote ungido entre los descendientes de Aarón. Esta ofrenda debe quemarse por completo para Hashem, para el Creador. Y similarmente toda ofrenda que ellos ofrendan
que ellos hicieran. Luego, de un sacerdote deberá ser totalmente quemada y no se deberá ingerir. Muy bien. Estas especificaciones que el Eterno le está dando es lo que tenían que realizar cuando ellos ya iban a ejercer como sacerdotes, y ya cuando ellos fueron consagrados. Entonces tenían que presentarlo eso en la inauguración de ellos para poder oficiar ya oficialmente como sacerdotes. Entonces, de esta harina que ellos tenían que ofrendar, entonces esta sí tenía que consumirse totalmente y iba a ser la señal de que ellos estaban consagrados para el servicio al Creador. Y por eso la Torá también viene y narra y donde dice de que esta no se debe ingerir. No debía ser ingerir, sino que toda por completa debía ser entregada. Muy bien. Y Hashem le habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley de la ofrenda Hatat. Por la falta en el mismo lugar donde se degüella la ofrenda Olá, deberá ser degollada la ofrenda Hatat, es decir, por la falta, ante el Creador. Es sumamente sagrada. Cualquier sacerdote en condiciones de hacer la ofrenda por la culpa, por la falta, podrá comerla. Esta expresión excluye a un sacerdote impuro. Deberá comerla en un lugar sagrado, en el patio de la tienda del encuentro. Todo alimento que toque la carne de dicha ofrenda asumirá el mismo estatus que esta misma. Si su sangre salpica alguna vestimenta, deberá lavarse en lugar sagrado. El recipiente de cerámica en que fuera cocinada deberá romperse, pero si fuera cocinado en recipiente de cobre, podrá ser purgado y enjuagado en agua. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer de ella. Es sumamente sagrada. Toda ofrenda hatat, es decir, por la falta, de cuya sangre se lleve a la tienda del encuentro para hacer expiación en el santuario, no debe ingerirse, sino debe quemarse completamente al fuego. Muy bien, entonces aquí la orden ya es otra orden para Aarón, a través del Eterno que le anuncia a Moshe. Y aquí hace alusión a las ofrendas que tenían que presentar ya los hijos de Israel, pero aquellos que cometieran alguna falta con Hashem. Han cometido alguna falta con el Creador, entonces tenían que reconciliarse, presentando así esta ofrenda, Hatat, y dice la Torá de que esta ofrenda Hatat tenía que ser en el mismo lugar donde se degüella la ofrenda Olá, tenía que ser degollada esta ofrenda. Bueno, y cabe preguntarnos, ¿no? ¿Acaso todos los korbanot, todas las ofrendas que se ofrecían no eran en el mismo lugar? ¿No era en el altar de fuego donde ellos tenían que presentar estas ofrendas allí? ¿Por qué tiene que hacer referencia a que tenía que ser en el mismo lugar donde se hacía la ofrenda anterior que realizaron los sacerdotes, la continua? Y además adiciona de que también va a ser sumamente sagrada. Bueno, aquí ya vemos de que esta ofrenda ya no es de los sacerdotes, sino del pueblo. El pueblo cometía la falta, ya sean los líderes, ya sean el Sanedrín, es decir, los jueces, o ya sea un rey, o ya sea cualquier hijo de Israel que haya cometido una falta delante del Creador o delante de su prójimo, restituía su falta con una quinta parte, es decir, con el 20%, y tenía que ofrendar esta ofrenda Hatat por la falta. Bueno, y la Torá viene a ponerla en el mismo nivel de estatus donde los sacerdotes realizaron sus ofrendas previamente, la ofrenda minjá, la ofrenda de harina, y también además de la ofrenda continua
de los korbanot continuos que se ofrecían en el Mishkan. Bueno, nuevamente viene a decirnos, lo que los hijos de Israel vengan a ofrendar como ofrenda de Corbán, de un acercamiento al Creador o de una corrección o quieran arrepentirse por alguna de las faltas que hayan cometido, cuando ellas las realicen de la manera correcta, entonces va a ser como cuando ustedes realizaron estas ofrendas en mi honor. Van a llevar ese mismo estatus, van a tener ese mismo nivel de santidad, de pureza y de acercamiento. No solamente es para ustedes, sino es para todos los hijos de Israel. Por eso, cuando ellos vengan a ofrecerme estos korbanot por sus faltas, que entiendan que lo que yo voy a reconocer de ellos es la pureza con la que me la están entregando. No voy a ver su altivez, si hay orgullo en ellos, tal vez por presentar algo bueno, algo mejor. Eso a ellos no los va a hacer menos o más, sino que lo que ellos tienen que aprender es que la humildad con la que ellos me la presenten va a ser recibida así como cuando ustedes me la ofrecieron, me presentan la ofrenda continua que tiene que estar encendida en mi altar. Entonces viene a colocarla en el mismo nivel de las ofrendas que presentaban los sacerdotes. Y nuevamente engloba lo que hemos estado hablando, ¿no? Por eso la Parashat Tzav de las mitzvot. Un hijo de Israel transgredía una de estos mandamientos, de estas mitzvot, y tenía que presentar este corbán por su falta. Cuando lo hacía con un arrepentimiento sincero, verdaderamente entendía que se había apartado de la Torá, se había apartado de la conexión espiritual de su Creador, entonces ahí verdaderamente esa persona recibía la capará. Capará es un término en hebreo que se traduce al español como expiación, donde el Eterno perdonaba su transgresión y bueno, nuevamente tenía la oportunidad de poder arreglar su vida, corregir su vida. Y es aquí donde la Torá les dice, le da la instrucción específica a los sacerdotes de que cuando los hijos de Israel presenten las ofrendas por sus faltas, entonces van a ser también sumamente sagradas, van a llevar ese mismo estatus, ese mismo nivel. Entonces eso también pasa con nosotros hoy en día. Tal vez las acciones que realizamos son pequeñitas en comparación con alguien que es grande en Torá, como los sacerdotes. Tal vez nosotros conocemos muy poquito de la Torá. Tal vez nosotros somos insignificantes en las leyes, en las normas de la Torá, o muchas veces no conocemos muchas profundidades de la Torá. No tenemos el nivel de otros grandes de la Torá. En este caso de los sacerdotes como del pueblo. Porque la exigencia de los sacerdotes era cumplir más leyes y tenían más mitzvot y ellos tenían más restricciones, más reglas y tenían mayor santidad en ese sentido. Pero el pueblo tenía menos y con eso tenía que afrontar la vida como hijos de Israel. Entonces, hoy en día también nosotros, tal vez no somos muy grandes en nuestro servicio al Creador, pero engloba nuevamente, cuando verdaderamente lo que estamos ofreciendo delante del Creador es con pureza de corazón, sin tener un poquito de decir, yo merezco que el Eterno me perdone o yo merezco el acercamiento al Creador, entonces el Eterno va a considerar eso como sumamente sagrado. Es decir, que nos va a dar la oportunidad de conocerlo a Él, nos va a dar la oportunidad de poder abrir nuestras mentes y poder entender lo que es la Torah misma, la espiritualidad que ella lleva para cada uno de nosotros. Entonces, la alusión es de que tanto para aquel que está bien comprometido con la Torah, como aquel pequeño también que puede llegar a cumplir ciertas mitzvot pequeñas, entonces ambos tienen la oportunidad de acercarse a Hashem. Ambos tienen la oportunidad de poder servir a su Creador.
Cada uno de nosotros, de acuerdo al nivel, de acuerdo a la capacidad y de acuerdo a cómo el Eterno mismo nos ha dado la oportunidad de poder corregirnos, de poder acercarnos y de verdaderamente poder entender que la misericordia del Creador es para todos. Lo dice uno de los Teilim del rey David. Porque la bondad del Eterno, la misericordia del Creador es para todos. Todos la perciben de acuerdo al nivel que tienen con el Creador, de acuerdo a la relación que han creado con su Creador. Si yo ahora estoy con un poco más de entendimiento del Creador y de mis responsabilidades con la Torá que ya voy conociendo, entonces también el Creador me va a tener en esa consideración. Pero si yo voy de a poco, estoy aprendiendo, pero mi esfuerzo es continuo, como lo hemos estado viendo en el caso de los sacerdotes, entonces eso es lo que va a respaldar cuando yo quiera tener méritos delante del Creador. Eso es lo que va a abogar por mí. Eso es lo que el Eterno va a considerar. Entonces, la balanza yo tengo que mantenerla equilibrada. Y eso yo lo cumplo a través de mi propio esfuerzo en poder realizar, de acuerdo a lo que yo entiendo y de acuerdo a la capacidad con la cual estoy en las condiciones de poder hacerlo también. Porque no se puede exigir a alguien algo que todavía él no puede aprender, no puede entender, no puede comprender y inclusive no es parte de su vida. Pero aquí es donde el Eterno nos dice de que todos tienen la capacidad de acercarse al Creador, de poder corregirse, de poder arrepentirse, de que Él nuevamente le muestre su perdón, de que Él nuevamente los mantenga delante de Él, que les revele su voluntad a través de la Torá, que les muestre muchas cosas que pueden llegar a desarrollar, a entender y a vivir. Entonces, todos tenemos la capacidad de acercarnos al Creador. Ese es uno de los secretos de estos korbanot. Todos tenemos la capacidad de acercarnos al Creador nuevamente. Recuerdan, con el pecado del becerro de oro, dice la Torá, todos nos desconectamos del Creador. Todos somos responsables, todos fuimos los que transgredimos, todos. Pero cuando llegó el juicio, dice la Torá de que simplemente murieron 3.000 de los 6.000 millones, de los 6 millones que salieron de Egipto. Solamente 3.000 murieron. Pero la Torá vino a decir, todos cometieron esa falta, todos cometieron ese pecado, todos cometieron esa transgresión. Entonces, de la misma manera como todos cometimos esa transgresión, aunque no participamos activamente de esa transgresión, de ese pecado de construir ese becerro de oro, así también el Creador cuando nos quiere acercar a todos. Todos tienen la capacidad de acercarse al Creador. Todos tienen la capacidad de poder entender su bondad, su compasión de una manera muy particular, también de una manera comunitaria, nacional, como pueblo de Israel, ya cuando entendemos lo que es Israel y el compromiso que tenemos con ellos. Pero todos tenemos la capacidad de volver a nuestro Creador, de poder entender por qué Él nos llamó, por qué Él nos mantiene con vida, por qué cada día Él renueva su pacto, por qué cada día nos otorga vida, por qué sus bondades son ilimitadas, por qué siempre está con nosotros para poder levantarnos, ayudarnos, protegernos, cuidarnos y muchos otros beneficios que siempre el Eterno, ya que sea que nosotros nos demos cuenta o no, siempre están ahí. Porque la bondad del Creador está sobre todas sus criaturas que Él ha creado en este mundo, especialmente la del ser humano, que tiene la capacidad de reconocer a su Creador de un nivel, a través de un nivel intelectual y del habla. Entonces, este es uno de los mensajes profundos de que todos podemos volver a Hashem, al Creador, y todos podemos llegar a comprender su voluntad. Todos podemos llegar a comprender la Torá, y asimismo todos podemos ser parte de poder corregir este mundo, corregirnos primero nosotros mismos, tratar de corregir, cuando nos corregimos nosotros mismos, vamos a ver que otros también van a empezar a corregirse, porque cuando yo me corrijo, entonces mi vida cambia y el ejemplo que yo doy también cambia, entonces voy a ver de que otros también van a cambiar y que así voy a aportar con lo poquito que yo hago en la corrección de este mundo, lo cual es la función de Adán de poder corregir este mundo. Muy bien.
Entonces eso, con respecto a lo que hemos podido estudiar hoy de esta parashá, me pareció muy interesante lo que engloba el concepto de mitzvah, de acercamiento, de humildad, de anular el ego y de poder ofrecer un servicio adecuado al Creador. Muy bien. Hemos concluido hasta el capítulo 6 del libro de Baikra. Y bueno, si hay preguntas, estamos nuevamente para poder ver si podemos contestar alguna pregunta o si hay algún aporte. Si no, el estudio llega hasta aquí y podemos avanzar el día jueves. El jueves creo que vamos a tener la fiesta de Purim. Vamos a ver, creo que no va a haber estudio. Así que si tienen preguntas ahorita, aprovechen. O lo que hayan estudiado también pueden compartirnos con nosotros y si no, damos por finalizado este estudio. Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces agradecido por estar aquí y bueno, esperemos que el Moré William también pueda estar con nosotros en los siguientes estudios. La verdad no sé por qué él no ha podido ingresar a la sala, pero que el Eterno siempre lo guarde, lo proteja a él, a su familia y a todos aquellos hermanos también que no han podido asistir. Bueno, hasta aquí, gracias por estar y por compartir este estudio. Shalom a todos y muchas bendiciones. Sobre la